Bueno, buenas tardes. Una aclaración. Ven que hay caras distintas tal vez a las que anuncia el programa. Nos ha coincidido, o bueno, ha resuelto la gobernadora de la provincia de Buenos Aires convocar a los intendentes de su partido, por lo tanto, en este momento ellos están allí. Jorge Macri nos envió a su representante y Néstor Grindetti, que es de Lanús, ha comprometido que está llegando, está en camino, así que lo vamos a esperar, por eso está allí esperando esta silla. Y finalmente también tuvimos la noticia de último momento de que Mariel Fernández, que es la intendenta electa de la ciudad de Moreno, que era la primera mujer intendenta elegida allí, lamentablemente tuvo una complicación local. Es el problema de después de los festejos hay un momento en que se asume cuál es la función y qué es lo que tiene por delante, y parece que eso le cayó de golpe y está reuniendo equipos y demás para afrontar su nueva tarea, así que nos pidió disculpas en ese sentido. Pero estamos más que bien acompañados aquí. Ya el locutor nos dio la pauta de quienes nos están acompañando y ustedes conocen por los otros paneles más o menos cómo es el sistema de trabajo de estos paneles. Es decir, que hay una pregunta guía, digamos, hay un encuadre de esto, de este capítulo que se ha dado en llamar Ciudades Amigables, que, como ustedes ven en el panel, dice que además de inteligentes y sostenibles, las ciudades necesitan mejores condiciones para ser y hacer comunidad. El desafío de planificación y gestión desde la sociedad y el Estado es articular virtuosamente cultura, ciencia, comercio, desarrollo social, competitividad territorial e identidad. Los miembros de este panel han recibido una pregunta guía, digamos, como para orientar, pero sin limitarse a esta respuesta, sino que simplemente un poco como puntapié inicial para iniciar esta conversación. Por lo tanto, vamos a seguir este orden que nos han dado y le vamos a pedir a Luciano. Luciano tiene una larga experiencia en temas de hábitat y urbanismo, pero además de ser escribano en su profesión, tiene una interesante experiencia, fundamentalmente con una serie de programas ligados al tema de la regularización de los temas de la tierra, etcétera, etcétera. Y el tema del urbanismo, por supuesto, que es conjuntamente con el hábitat su fortaleza. Adelante, Luciano, por favor. Bueno, buenas tardes. Un gusto y agradecido por la invitación de la Fundación Metropolitana. Bueno, la pregunta que nos habían propuesto la organización del encuentro tiene que ver con qué aporte creemos que se puede hacer hacia ciudades más amigables. Yo hice una propuesta que tiene que ver con poner en marcha instrumentos de gestión urbana, instrumentos que, si bien hoy forman parte de un cuerpo legal, como es en la provincia de Buenos Aires, la Ley de Acceso Justo al Hábitat 14449, tienen que ver con una definición política principalmente, que es empezar a generar mecanismos que equilibren las desigualdades urbanas que se van presentando en nuestros territorios. El reparto equitativo de cargas y beneficios, que es uno de los principios rectores de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, creemos que es un gran desafío, complejo, pero que en el marco de desarrollar mecanismos de actuación, como puede ser la participación municipal en la valorización inmobiliaria, esto es la captación de la plusvalía urbana, establecida en los artículos 46 a 53 de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, podremos empezar a encontrar algunas respuestas a esta necesidad urgente, a este desafío enorme que vivimos en la Argentina y en el mundo. La búsqueda de ciudades amigables no solamente tiene que ver con todo lo que ustedes han planteado, sino en cómo podemos ir resolviendo la enorme brecha de la desigualdad generada a través de la segregación socioespacial, generada a través de la insostenibilidad ambiental, generada a través de la informalidad, teniendo en cuenta que hoy en el mundo tenemos 1.000 millones de personas viviendo en asentamientos informales
y que según datos que nos aporta el programa Hábitat de Naciones Unidas, para el 2030 va a haber 3.000 millones de personas buscando una vivienda adecuada, un espacio adecuado en las ciudades para poder vivir. Esto es el 40% de la población mundial. Con lo cual el desafío es gigante y las acciones que se deben desarrollar para empezar a revertir esta lógica sin la cual no va a haber paz social nunca, ni va a haber ciudades amigables nunca, tiene que ver con cómo empezamos a coordinar acciones, los sectores públicos, el sector privado, el tercer sector, como las organizaciones de fundaciones, asociaciones civiles, como ustedes que llevan adelante estas tareas tan importantes de concientización y debate, pero sobre todo cómo se empiezan a resolver en la agenda política prioridades para que la cuestión, entre otros temas del acceso al suelo y la vivienda y el hábitat, esté en un primer plano y resolviendo cuestiones que son estructurales y de mucho tiempo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo tenemos acá a Lucas Delfino, que tiene una función más que importante, pero abarca la totalidad de los municipios de la Nación, porque es el subsecretario de Relaciones Municipales de la Nación. Pero bueno, estamos en el AMBA, así que tratemos de tener tu visión sobre el AMBA en este contexto. Sí, buenas tardes. Primero el agradecimiento por la invitación a Fundación Metropolitana, a Pedro, a Gastón, a Daniel. La verdad que siempre es un gusto estar trabajando en conjunto y que se generen estos ámbitos, ¿no? de diálogo, de búsqueda de consensos y de replantear el trabajo de cada uno que venimos llevando adelante. En general, estos 3 años y medio fue un gran desarrollo del rol de las ciudades, porque nosotros estamos convencidos de que hay una frase que se dice: el futuro pasa por las ciudades, el presente pasa por las ciudades. Ya hay una realidad por la urbanización, por el hábitat, por los servicios, por el desarrollo económico. Estas ciudades y estas áreas metropolitanas que han crecido durante años en la Argentina como pudieron, sin tener la planificación adecuada, sin tener los servicios, hoy son una realidad a resolver, no por un gobierno, sino por toda una clase dirigente, por los diferentes partidos políticos, y estos ámbitos son muy importantes para ir generando estos consensos para que no sea volver de cero o cambiar el rumbo. Nosotros en estos 3 años y medio hubo una reformulación muy importante con respecto al rol del Ministerio del Interior, donde se centralizó todas las obras públicas destinadas a las ciudades y a los municipios. La obra pública que tiene que ver con la vivienda, con el hábitat, con cuestiones hídricas, con la obra pública propiamente, con el vínculo con las provincias y con los municipios, y realmente se ha ejercido un federalismo con cada una de las ciudades y cada uno de los municipios. Después voy a desarrollar un poco más con respecto a cuáles fueron los programas, cómo fuimos trabajando con municipios, con áreas metropolitanas, pero hay tres grandes vectores que nosotros hemos trabajado al respecto que tienen que ver justamente pensar la ciudad con el desarrollo económico, con el desarrollo local, qué podemos aportar y cómo podemos trabajar en conjunto, y ahí también pensar las ciudades como un conjunto, por zonas geográficas, por áreas metropolitanas, y que realmente tienen una gran potencialidad. Después, ciudades más inclusivas, y recién lo planteaban. La verdad que tenemos un problema muy grande con respecto a la tierra, el acceso a la tierra, a la vivienda, discusiones que el mundo está dando y que acá en Argentina se comenzaron a dar. Y después, ciudades más sostenibles. Yo creo que si nosotros trabajamos con estos 3 grandes vectores, sin dudas vamos a tener ciudades más amigables y ciudades más vivibles, ciudades más cercanas, que el desafío al final del día de todas estas políticas públicas es que tengamos ciudades donde podamos vivir de una mejor manera y tengamos mayor calidad de vida. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir el orden. María, no es que te estamos dejando para el final, pero estamos en este tema. Y le vamos a dar... perfecto, le damos la bienvenida. Acá. No, por favor, estamos esperando. Hemos hecho un anuncio correcto. No todas las veces se hace un anuncio y se cumple. Esta vez hicimos un anuncio y se cumplió. Así que bienvenido, intendente. Le damos la palabra a Andrés Petrillo. Andrés viene, como dijimos, en representación del intendente Jorge Macri y es el subsecretario de Servicios Públicos del municipio de Vicente López,
que bueno, es una de las variantes que según Jorge Macri le ha servido para ganar, digamos, sólidamente su municipio. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradecerles fundamentalmente la posibilidad de participar en esta jornada, en este foro, que podamos discutir y que las conclusiones que podamos sacar sean útiles e importantes dentro de lo que es el espíritu metropolitano con el que están conformadas. Yo creo que el primer desafío de la planificación es romper con el esquema clásico de la planificación. Esta situación que muchas veces se entiende de que la planificación es una suerte de laboratorio donde una cantidad de profesionales trabajan interdisciplinariamente y validan después esas ideas y esas conclusiones en una ida y vuelta con la sociedad a través de los instrumentos formales que están concebidos en distintas legislaciones o por iniciativa propia de los estados. Creo que, y sobre todo cuando uno tiene la responsabilidad de gestionar, me parece que hay que ir a un esquema de planificación en relación a que la planificación es una reflexión sobre la gestión, ¿no? Es como que uno está permanentemente reflexionando sobre el hacer. Y en ese sentido nos interesó traer un ejemplo que estamos trabajando y desarrollando en la actualidad y que es uno de los planteos y uno de los desafíos que se ha planteado el intendente para este nuevo mandato que, como bien decía, se acaba de revalidar con una amplia aceptación popular, que es el programa de apertura e integración de la costa pública de Vicente López. Todos los que conocen Vicente López saben que Vicente López sobre fines entre el 2015 y el 2011 tuvo una relación bastante traumática, producto de políticas de desarrollo que se dieron en el marco de la costa del Río de la Plata. Saben que muchas veces la posibilidad o la idea que se tomó para poder generar costa pública tuvo que ver con posibilitar relleno, modificar la línea de costa y después, bueno, obviamente todo el debate que trajo la ejecución de una línea vial que, bueno, unía el límite con la ciudad de Buenos Aires, hoy hasta la calle Hipólito Yrigoyen. Nosotros, el intendente en realidad, nos planteó otro desafío. El desafío es cómo lograr en estos próximos 4 años poder tener abiertos los 4 kilómetros de costa de Vicente López de uso público, de uso universal y de uso a nivel peatonal y con velocidades bajas, sacando al automóvil la posibilidad de tener esa accesibilidad a la costa. Es un desafío ambicioso para el cual hemos empezado a trabajar y el punto de partida fue sacarnos de esa idea de que primero teníamos que tener un proyecto y después validarlo con la sociedad, y hicimos exactamente lo contrario. Convocamos a la sociedad para ir empezando a resolver aquellos primeros puntos de tensión en el cual necesitábamos generar conectividad. Un caso puntual, y lo menciono porque Fundación Metropolitana fue un actor importante, fue la conectividad de un barrio recientemente urbanizado, un enclave, digamos, un enclave de asentamiento que teníamos sobre la costa del Río de la Plata, el barrio El Ceibo, su conectividad con el parque que va de Paraná hasta la entrada de ese barrio y la Reserva Ecológica de Vicente López. Ahí tuvimos un ejercicio muy interesante donde todas las entidades y los organismos del tercer sector se reunieron alrededor de una mesa durante un tiempo acotado y pudimos sacar un consenso mayoritario que permitió que en este momento nos acaban de entregar el estudio de impacto ambiental de estas obras que vamos a hacer, lo vamos a someter a la evaluación y posteriormente a la declaración, aunque no hubiera sido obligatorio hacerlo por las dimensiones de la obra, pero fue un gran punto de partida. Eso motivó la creación de una mesa ambiental permanente que es actualmente la encargada de ir definiendo con el municipio y con la sociedad ese
master plan que generará la apertura de la costa en toda su extensión. Acabamos hace muy poquito tiempo de inaugurar 300 metros de costa pública abiertas, logrando una reciprocidad con el Club Centro Galicia, que corrió su línea que tenía ocupado hasta el río, corrió su línea y permitió que otro sector de Costa de Vicente López también pudiera integrarse como paseo público. Nos parece, digo, para no hacerlo extenso, que este es el desafío al que tenemos que enfrentarnos. No planificar desde el laboratorio e ir a la sociedad a validarlo, sino planificar con la sociedad, digamos, como un actor estratégico fundamental para después la validación de las políticas públicas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la veía a María Migliore, es la gerenta general del IBC, del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, y la veía hacer asentimientos cuando hablaba Andrés, así que bueno, te damos la palabra a ver cómo sigue esto. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación por el espacio y a todos también y todas también por estar acá hoy compartiendo este momento. Yo quería hacer hincapié en esto de cómo pensar ciudades amigables en los procesos de integración sociourbana de los barrios populares que ciudades como la de Buenos Aires, y teniendo en cuenta el área metropolitana también, tienen que animarse a intervenir. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires estos últimos años hemos dado los primeros pasos en estos procesos de una manera que consideramos muy exitosa, de la cual estamos orgullosos. Y a mí siempre me gusta, cuando nos preguntan en cómo se van construyendo estos procesos, hacer hincapié justamente en dos palabras. Nosotros hablamos de procesos de integración. Y ya hablar de integración en estos territorios implica un montón de cuestiones. En general, al menos la política de vivienda tendía a hacer énfasis en un solo componente que tenía que ver con la urbanización, con el aspecto más duro. Y eso está bien, es un aspecto necesario, pero no suficiente. Nosotros, al hablar de integración, planteamos por un lado que la intervención tiene que ser integral, contemplando dimensiones habitacionales, dimensiones urbanas, dimensiones productivas, dimensiones comunitarias. Y hablamos también de integración porque nosotros creemos que el Estado lo primero que tiene que hacer cuando se acerca a trabajar en estos contextos es reconocer el valor que ahí existe. Suele haber o puede haber una mirada en que, y muchas veces en la historia de la Argentina se trabajó así, de que a las villas o a los barrios populares había que erradicarlas. Nosotros estamos profundamente convencidos de que en estos lugares hay muchísimo valor por reconocer, que hay historia, que hay una identidad, que hay una cultura, que el Estado lo que tiene que hacer es, a la vez que va garantizando derechos, y así lo hace a través de las distintas intervenciones, potencia ese ser y ese existir que existe en cada una de esas comunidades. Y por eso también a nosotros nos gusta mucho hablar de procesos. Y en esto comparto la mirada que compartías recién, porque hablar de procesos quiere decir que son abiertos, que son dinámicos. Cambia radicalmente la manera en que el Estado se acerca, planifica y piensa. Nosotros creemos que así también, como las problemáticas son integrales, datan de mucho tiempo, solucionarlas va a llevar muchísimo tiempo también. Entonces, necesariamente hay que trabajar con todos los actores de la sociedad, el sector público, el sector privado, las organizaciones sociales que ya venían trabajando en estos territorios y, sobre todo, crear instrumentos que nos permitan potenciar la voz de los vecinos y las vecinas que existen en estos barrios. Nosotros lo que queremos es justamente co-crear la política pública, crear instrumentos que nos permitan construir de manera colectiva. Y estas cosas que a veces parecen invisibles son para nosotros la clave de la sustentabilidad. De nuevo, la problemática que existe en estos lugares es muy compleja y sobre todo es multidimensional. Entonces tenemos que ir construyendo de manera conjunta y colectiva entre todos los sectores y sobre todo escuchando y respetando la voz de los vecinos y las vecinas que viven en esos lugares para poder amplificarla y así construir de manera conjunta caminos que nos permitan encontrarnos, que nos permitan integrarnos y en esos encuentros generar nuevas identidades que permitan que las ciudades sean cada vez más amigables. Muy bien. Bueno. María se vino con hinchada. Intendente. Bueno, felicitaciones primero por haber revalidado su mandato y bueno, ya hemos explicado un poco la consigna que estamos buscando, esto de las ciudades amigables, y bueno, queremos que nos cuente la experiencia que tiene al respecto.
Gracias a la Fundación, gracias a todos. Yo para poder explicar así muy cortito lo que aconteció y lo que esperamos que acontezca en Lanús en los próximos 4 años, digo que cuando arrancamos nosotros hace 4 años y frente a lo que habíamos definido como una ausencia patética del Estado, es decir, no había Estado en Lanús. Y cuando no hay Estado, la gente se arregla como puede. Cuando se rompe una calle va por otra y termina rompiendo la otra, o cuando estaciona en la puerta del garaje de alguien y no se puede estacionar, se pelea con el vecino. Es decir, la gente se arregla y se va generando una degradación importante de la convivencia, producto de que no hay un Estado que está arbitrando esa convivencia. Ahí definimos 2 ejes importantes. Uno era planificar. Frente a la ausencia de Estado, obviamente mucho menos había planificación hacia dónde queríamos que Lanús fuera en el largo plazo, y nos pusimos a trabajar en un plan estratégico Lanús 2030, mientras tapábamos baches, poníamos luces, y hacíamos la obra de infraestructura elemental que se necesitaba porque Lanús realmente estaba detonada. Mientras hacíamos eso, con inversiones bastante fuertes respecto a lo que se venían haciendo, empezamos a trabajar en estos 4 años en ese Plan Estratégico 2030 que ya está editado, donde, no lo vamos a relatar acá, después está para que lo puedan consultar, pero como buen plan estratégico tiene sueños, a veces que todavía se ven como muy lejanos, así todo el desarrollo inmobiliario de la zona del Riachuelo, la zona de Valentina Alsina, y cosas que ya se empezaron a hacer, que va a llevar unos años terminarlo, el Pulmón Verde, y algunos barrios que le estamos pensando algún desarrollo especial. Pero hoy en Lanús, perfectible, sujeto a discusión de los vecinos, hoy hay un plan estratégico y hay un norte en términos de dónde queremos llevar al distrito en calidad de vida para sus habitantes. Y el otro eje tenía que ver con la convivencia en el espacio público. Como yo le decía, la ausencia del Estado genera estos comportamientos que aparece un basural y en una esquina alguien determinó un día que había que tirar algo y eso se hizo un basural crónico. Y entonces vas y se saca la basura ahí, pero al otro día vuelve a estar porque ya en el imaginario colectivo ese lugar es para tirar basura. Entonces empezamos a trabajar en lo que es un Estado presente, tratando de ordenar la convivencia en el espacio público. Uno tiene que fijar prioridades. Le dimos al principio a todos los temas de infraestructura una prioridad muy fuerte y ahora, en estos 4 años, nos vamos a volcar más. Ya definido que Lanús tiene el 95% ya de luz LED, que hemos asfaltado por lo menos la mitad de lo que era realmente importante, que tenemos el plan AMBA de salud con 17 salas totalmente nuevas, que tenemos un SAME con 17 ambulancias nuevas. Digamos que hay cosas elementales para un municipio que están definidas. Ahora nos vamos a abocar mucho a lo que yo denomino son los códigos de convivencia, del código de tránsito, el urbano, el de edificación, que hacen a esa convivencia que les mencionaba. Vamos a trabajar mucho, empezamos a trabajar para redefinir el sistema de recolección de residuos, que es un costo muy importante para el municipio y que es realmente muy deficiente. Y en estos 4 años que pasaron, para empezar a hacer un ejercicio de cercanía con el vecino, empezamos en 3 o 4 sectores a trabajar en forma totalmente distinta. Uno de ellos, que desde el punto de vista tecnológico es el cambio más importante hacia el interno del municipio, es el centro de atención vecinal. Antes, en el Palacio Municipal, la gente circulaba, las oficinas eran un desastre, pero realmente no había proceso, no había procedimiento, la gente la mandaba de un escritorio a otro, del escritorio, es decir, el famoso tema del arbolito se daba donde no había respuestas claras, a veces no aparecía la ventanilla donde tenían que atender. Bueno, redefinimos todos los procesos, hicimos un centro de atención vecinal único con 50 ventanillas que atienden absolutamente todos los trámites ahí y se resuelven ahí, o por lo menos el vecino se va con un camino
con un camino a recorrer, a la vez que empezamos a meterle mucha tecnología a eso, y hoy la mitad de los trámites de Lanús se hacen todo electrónico, ya ni siquiera tienen que ir ahí. Pero mientras tanto hay un lugar único de atención al vecino. Y después, para trabajar mucho el concepto de cercanía, definimos 2 nuevas áreas en cuanto asumimos que realmente nos han dado muy buen resultado. Uno es la mediación vecinal, donde nosotros intervenimos cada vez que hay un conflicto entre vecinos, nos enteramos nosotros o el vecino o los vecinos se presentan, y en ese centro de atención vecinal hay gente que es especialista en temas de mediación, y resolvemos conflictos en los cuales en principio no tenemos por qué intervenir porque es entre privados, pero colaboramos con una presencia tratando de aportar soluciones. Y el otro que también resultó fantástico, hemos trabajado muchísimo con el tema de inseguridad, los índices de inseguridad se redujeron en Lanús, tenemos hechos delictuales enormemente menos violentos de lo que eran, pusimos mucho en tecnología, pero lamentablemente 1, 2, 10 siguen existiendo hechos, no podemos llegar a 0, y entonces lo que definimos es una dirección de atención a la víctima, con abogados y con psicólogos, que, llegado el caso que fatamente ocurra, hoy el vecino tiene a alguien a quien recurrir para que lo asesoremos, ya sea para hacer la denuncia, y a partir de eso, con la colaboración nuestra, la policía local, por ejemplo, derrumbó 75 búnker de venta minorista en los barrios más comprometidos, pero resolvimos que han detenido a delincuentes por intervención nuestra, y además dimos una contención, un apoyo psicológico cuando hay algo realmente importante, realmente grave, y eso generó una relación con el vecino que pasó el concepto que uno escuchaba cuando veníamos, que el vecino decía, no me atienden, son todos vagos, a decir, hoy tengo un Estado que me escucha, que a veces me dice, no te puedo resolver el problema, pero que está presente y que busca una solución. Entonces, para resumir, planificación estratégica para saber en el largo plazo hacia dónde vamos y que todas nuestras acciones conduzcan a ese horizonte, y un Estado preocupado por el bienestar de la gente, atendiendo aún en temas que no son de su incumbencia efectiva, haciendo que el vecino sienta que estamos para cuidarlos, para hacerle mejor la vida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tuvimos una presentación de ensayo ante el Consejo Deliberante cuando abra las sesiones en el próximo periodo, porque nos hizo un resumen perfecto de su gestión anterior y la proyección de la próxima, así que muy bien en ese sentido. Pero estamos hablando digamos, ha venido un poco una moda de adjetivar a la ciudad, ¿no? De ciudad inteligente, ciudad sostenible, ahora ciudad amigable. No digan friendly, por favor. Todo un proceso, digamos, que parece que está buscándoles una cierta identidad a las ciudades, un cierto comportamiento. Pero tal vez tiene que ver, bueno, indudablemente con el proceso de urbanización que estamos teniendo, indudablemente el hecho, como se dijo en la sesión anterior, y en realidad los números son más elevados. Argentina ya está dando un 93% de población viviendo en zona urbana, por lo tanto es un número que requiere que la ciudad sea atendida expresamente. Pero, y acá voy a Luciano, es decir, porque tiene mucha experiencia, le comento al intendente, en el tema de la regularización de la tierra, digamos, ¿no? De la propiedad, de la tierra y de la propiedad, fundamentalmente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Esto ¿sirve para que la gente sea más feliz en la ciudad, para que la viva de una manera más amigable, o simplemente es por una cuestión, digamos, que traemos de tradición, que parece que va a cambiar? Según los últimos estudios que hay, dicen que ya a los millennials no les interesa tanto la propiedad como nos interesa la generación nuestra, y que eso está cambiando, y el millennial prefiere tener esa libertad de movimiento y no atarse a algo, pero bueno, hay que ver si eso es cierto o no es cierto. ¿Cómo ves esa situación, Luciano?
Sí, antes agrego una terminología, ciudades resilientes, es otro término que se está utilizando mucho y que sobre todo tiene que ver con la capacidad que tienen los ciudadanos para poder sobreponerse a etapas muy complejas para la vida cotidiana. No, yo creo que el título de propiedad no es central para generar mayores niveles de felicidad. Creo que lo que debemos garantizar los que tengan algún nivel de responsabilidad a la hora de pensar políticas o gobernar el Estado es generar el acceso a una vivienda digna, es garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de esa propiedad en términos no necesariamente de un título de propiedad individual. Estas ideas tienen más que ver con lo que en la década del 90, a través del consenso de Washington, se planteaba en términos ideológicos a partir de los trabajos de Arnaldo de Soto, un economista peruano que escribió El otro sendero, El misterio del capital, que la titularización masiva iba a generar en el mundo, y particularmente en Perú, donde él la llevó adelante, la salida de la pobreza, porque a partir de un título las personas iban a poder hipotecar su vivienda y entonces entraban en un círculo virtuoso a partir de esas hipotecas. Una falacia absoluta, quedó demostrado en el mundo, donde básicamente con muchos fondos del Banco Mundial se llevan adelante estas políticas, más de 3 millones de títulos de propiedad en menos de 10 años, que en Perú no dejaron de ser pobres, no salieron más felices de esas situaciones de titularización, y a su vez se generaron ciudades más segregadas de lo que eran hasta ese momento, porque el título no deja de ser un instrumento, ¿no? Es un instrumento que tiene validez importante desde lo jurídico, desde lo conceptual, por supuesto que también, pero que no resuelve las cuestiones ligadas a la integración sociourbana, ni a la salida del círculo vicioso de la pobreza, ni tampoco genera acciones concretas por parte del Estado para mejorar la calidad de vida en los barrios. Bueno, en realidad, bueno, es un dato, claro, de Soto de Perú era un dato comprobable, no solamente eso, sino que además esas hipotecas luego fueron parte de la fuente de la crisis del 2008, ¿no? Cuando esa burbuja de hipotecas que se vendían 25 veces la misma hipoteca, ¿no? La hipoteca basura o todo ese tipo de cuestiones. Pero en la misma línea también hay estudios, tal vez vos, Lucas, que digamos conocés la totalidad del país en sus municipios, quizás pudiste apreciar algo de esto, que dicen que la gente ahora está buscando ciudades más, por así decirlo, manejables. Es decir, que está buscando ciudades que estén por el 1 o 1,5 millones de personas, no mucho más. Y entonces de esa manera están descomprimiendo las grandes metrópolis. ¿Tenés alguna noticia sobre esto? Sí, a ver, creo que todavía son números más chicos y la gente está buscando calidad de vida, pero el gran desafío en ciudades de menor cantidad de habitantes, tal vez más rondando los 200, 300.000 habitantes, y ahí tenemos un gran potencial nosotros como país, pero también el desafío es cómo nosotros damos la oportunidad de que cada argentino pueda vivir donde elija y no que muchas veces venir al AMBA o a las diferentes áreas metropolitanas sea la única salida laboral y el único proyecto de vida que pueden tener. Y para eso muchas veces lo que se necesita, principalmente la generación de empleo, y hoy es la conectividad, porque el mundo global te da unas enormes posibilidades de poder desarrollarte, y también tiene que ver con la infraestructura básica que nuestro país lo viene corriendo de muy atrás. Y cuando uno piensa en el potencial que tienen las ciudades y en este mundo globalizado, hay que pensar global pero actuar local y ver que hay que romper esta idea de que nosotros en la Argentina hay ciudades inviables. Toda ciudad tiene un norte posible, pero eso requiere de buena planificación, de llevar adelante políticas correctas y de romper el status quo. Porque muchas veces, y a mí en estos 4 años me ha pasado de recorrer la Argentina y muchos intendentes pensando
en la próxima etapa electoral que la Argentina vivimos de elección en elección, no quieren tomar los costos de llevar adelante políticas que ordenen la ciudad, de discutir la tierra, del cobro de la tasa de impuestos. Hay como una lógica establecida que hay que romperlo. La verdad que tenemos muchos y buenos intendentes que rompen el status quo, que se animan a soñar y a pensar una ciudad, que la planifican, pero también esta Argentina que nosotros tenemos es muy heterogénea. Tenemos 2.300 municipios, gobiernos locales, pero tenemos 274 que tienen más de 20.000 habitantes. Entonces tenemos 2.000 gobiernos locales que son muy pequeños, pero que eso puede ser una problemática si uno lo piensa desde la burocracia, pero también es una cercanía y no hay gasto más efectivo que ese gasto de cercanía donde la gente tiene un control real. Es por eso, y recién María lo nombraba, nosotros hemos trabajado a lo largo y el ancho del país, trabajando mucho y capacitando a los municipios y a los funcionarios municipales en políticas de gobierno abierto, en gobiernos co-creados, pero en el sentido de cómo recuperamos este vínculo que muchas veces se ha dañado entre la política, entre la gestión y el ciudadano. ¿Cómo le podemos dar participación para que esas decisiones que se tomen tengan mucha más validez y sean los propios ciudadanos los que se empoderen de ellas mismas? Bueno, siguiendo eso, un poco el tema de la política, la gestión y el ciudadano, Andrés, vos nombraste que en el proceso de esta costa que armaron en Vicente López, que implicó también una modificación, es decir, rellenado y demás, ese tipo de impacto, digamos, sobre el suelo propiamente dicho, que había nacido desde abajo hacia arriba, digamos, un proceso que había iniciado, no era un proyecto que se le vendía a la ciudadanía, sino, por el contrario, un proyecto que primero se discutió con la ciudadanía para luego implementarlo correctamente. ¿Está bien lo que dije? Sí, a ver, yo creo que los estados, una cosa que quería decir previo, a mí me parece que los adjetivos no cambian a las ciudades, claramente. Lo que cambia a las ciudades es la cultura. Y la construcción de esos cambios culturales es lo que posteriormente pueden modificar situaciones dentro de las ciudades. En el caso puntual de Vicente López, y en este caso puntual también que planteábamos con respecto a la costa, la discusión en relación a la costa fue una discusión muy traumática en el ámbito de la ciudadanía. Básicamente porque se la trabajó, o tal vez la manera de expresarla, otras administraciones, tuvo que ver con casi una política de enfrentamiento. O sea, parecía que el municipio, en vez de ganar costa, la iba a perder a favor del auto. Y me parece que tuvimos que tener estos años, por suerte tuvimos continuidad en la gestión, se tuvieron que dar estos años para visualizar y para romper los prejuicios de que sobre la costa no se venía ninguno de los fantasmas que se decía que esta administración actual iba a traer. Y me parece que cuando todo el mundo pudo bajar la guardia y pudo empezar a escucharse, me parece que se dio el ámbito propicio para poder generar esto que estamos construyendo y que anunció el intendente hace pocos días, que es una mesa permanente de gestión ambiental en la cual se van a discutir y analizar transversalmente todos los temas, no solo que hacen a la costa pública, sino que hacen al municipio, donde también hay otras tantas tensiones. Esto que, digo, la eterna discusión que trae aparejada la densificación, ¿no? Mucha gente que quiere vivir en nuestro municipio, pero para poder albergar más gente dentro del municipio, muchas veces la atención está puesta en la densificación y esa densificación trae inevitablemente discusiones que tienen que ver con las densidades y que tienen que ver con los planes urbanos estratégicos, que tienen que ver con la modificación de la normativa
normativa urbanística. Pero bueno, esos son cambios que lamentablemente son un gran debe, ¿no? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y estoy hablando no de ahora, sino que estoy hablando históricamente. La ley de uso del suelo de la provincia de Buenos Aires es de fines de los años 70, ¿no? Y de ese momento hasta ahora prácticamente no ha tenido modificaciones. Y es la ley que regula los planes urbanos de todos los municipios. Así que hay mucho para construir, pero me parece que la manera, por lo menos esta manera que estamos haciendo nosotros, que es escuchándonos y convenciendo y siendo convencidos por parte de la sociedad, del tercer sector, de muchos actores que intervienen en la discusión de la ciudad, me parece que es una buena manera para poder validar mayoritariamente aquellas intenciones que, como estas, son intenciones muy importantes, ¿no? Creo que hay pocos municipios en nuestro país y en el ámbito metropolitano que van a tener el 100% de costa pública abierta y de accesibilidad universal. Me parece que eso es un desafío, una vara muy alta, que no es que nos la ha puesto solo el intendente, sino los vecinos, y me parece que hacia eso nos encaminamos y creo que lo vamos a resolver en estos 4 años. Muchas gracias. María, en la misma línea, vos hiciste el comentario sobre que ustedes hacían una digamos, discusión de los planes de vivienda que integraban a la comunidad. ¿De qué manera lo hacían? Mira, nosotros en los barrios hay distintos instrumentos para promover la participación. El primero tiene que ver con crear las mesas de gestión participativa, donde en cada uno de los lugares todas las decisiones que hacen al proceso se toman de manera consensuada en ese espacio. Además, en general, en los barrios populares de la ciudad, en cada uno de los lugares siempre existe una mesa técnica conformada por universidades o agrupaciones que han asesorado a los vecinos a lo largo de la historia respecto a cuestiones vinculadas a la infraestructura, con lo cual todos los proyectos de infraestructura y de vivienda que nosotros hemos llevado adelante los hemos consensuado también y trabajado en esas mesas. Tanto de la mesa de gestión como de las mesas técnicas han surgido los proyectos de ley que hemos sancionado, hemos presentado para que la legislatura sancione. Hoy en los barrios en los que venimos interviniendo, en los cuales hay proceso integral, cada uno tiene su propia ley de reurbanización. Y también trabajamos mucho, nosotros cuando vamos avanzando en el proceso, trabajamos con la comunidad para ver cómo queremos que quede el master plan general, por dónde van a pasar las calles, porque por dónde pasan las calles define quiénes son las primeras familias que se mudan a las viviendas nuevas. Entonces trabajamos mucho también por manzanas, hacemos proyectos de discusión de las distintas manzanas. Lo primero que hicimos apenas llegamos fue un censo, para poder ver cuál era el universo de beneficiarios participantes en estos procesos y consensuar cuáles iban a ser las distintas instancias de participación y de toma de decisión respecto al proceso. Por supuesto que la puesta en marcha en el inicio fue más compleja porque siempre es más fácil que el Estado de manera particular decida qué quiere hacer que involucrar a todas las organizaciones, a todas las organizaciones sociales, universidades, vecinos y vecinas, pero realmente una vez que se logran los consensos fundamentales, después el proceso fluye muchísimo mejor y sobre todo nos asegura una sustentabilidad en el largo plazo. Porque hoy si nosotros como gestión dejáramos de estar a cargo del instituto, yo estoy segura que muchísimas personas vinculadas a estos temas de otras fuerzas políticas estarían de acuerdo en continuarlos de esta manera y profundizarlos. Y creo que ahí es una de las claves también muy importantes para pensar cómo resolver esto en el largo plazo. Muy bien. Intendente, ¿cómo se hace para que la gente se quede a vivir en la ciudad? Yo te puedo hablar de las características de Lanús. Son en gran parte una ciudad dormitorio, es decir, gran parte del vecino de Lanús que está en el mercado laboral está en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que hay que tratar es de facilitarle la vida. La gente, como yo decía al principio, necesita ver que el Estado no es una carga solamente a la cual le dan plata y no sabe para qué, sino que le devuelve en servicios lo que pagan impuestos. Entonces, yo entiendo que el Estado tiene que
que dar esos servicios sin exagerar, sin meterse a hacer cosas que el sector privado hace y hace bien. Una de las cosas que nosotros tenemos como yo diría como una cuestión primordial, es que todo aquello que el sector privado, en sus distintas formas, ya sea sector privado empresario o las organizaciones civiles, hacen bien, nosotros no nos metemos a hacerlo, sino que les facilitamos las cosas para que lo puedan hacer. Así los clubes de barrio, los centros de jubilados. En definitiva, es que la ciudad, vos lo decías, y es cierto que no una sola calificación no hace, es decir, pero la ciudad tiene que ser amigable. El Estado tiene que dar los elementos para que eso ocurra, porque tiene que haber hechos concretos. Entonces, yo te digo, Lanús, hace 4 años era intransitable. Entonces, era una ciudad que la verdad que no era agradable vivir. Movilizarte en Lanús era un problema. Había crímenes violentos, no había atención de la salud. El municipio era un desastre hacer trámite. Digamos, todas esas cosas que se empezaron a resolver generaron un mayor bienestar en la gente, genera un círculo virtuoso de relación con el Estado. La gente tiene un referente ahí para que le resuelvan los problemas, y la ciudad se torna así, ahí sí, más amigable. Y de nuevo, cuando digo amigable, digo que facilita la vida de la gente para el desarrollo de su vida, ya sea en los aspectos laborales o en las cuestiones lúdicas. En todo lo que es la vida cotidiana, el Estado le tiene que facilitar o darle los elementos para facilitar la vida a la gente. Uno de los problemas, como decíamos, bueno, el tema de la ciudad dormitorio o al revés, la ciudad para trabajar y todo ese tipo de cuestiones, ¿eso es un ruido mío? Provoca, digamos, esta problemática que tenemos en las ciudades, que es que el traslado nos implica una X cantidad de tiempo, entonces perdemos mucho tiempo de familia, de trabajo, nos agotamos con los traslados, este tipo de cuestiones. Entonces la idea sería que esa ciudad, digamos, no sea solamente amigable en términos de ocio, sino que sea amigable en términos de que sea un lugar donde yo pueda trabajar, pueda desempeñarme, pueda estudiar, pueda, digamos, que mi familia, pueda estar cerca de mi familia, ese tipo de cuestiones. Creo que ese es uno de los desafíos que hay que llevar adelante, ¿no? No, efectivamente, y por ejemplo, que el vecino pueda trabajar cerca de su casa, pero que ese trabajo al final del día no le genere un problema, por ejemplo, de contaminación. Nosotros tenemos toda la zona de las Curtiembres, que realmente vienen generando mucho problema a lo largo de los años. Bueno, hoy se está desarrollando el Parque Industrial Curtidor y la planta de tratamiento, y si Dios quiere, en 2, 3 años, todas las Curtiembres se van a trasladar ahí. Entonces, el vecino sigue teniendo cerca su lugar de trabajo, pero ahora además no contamina. Si la cosa no termina solamente por eso digo que hay una cuestión integral que tiene que ver con el trabajo, con lo lúdico, con la salud, con la educación, bueno, y con los medios de transporte también para los que tengan que movilizarse. Pero el denominador común eso es un Estado preocupado por el bienestar de la gente, y no solamente en generar una entelequia ahí que nadie entiende bien para qué está. Muy bien. Bueno, estamos bien de tiempos, pero ahí. Entonces tenemos 1 minuto más para cada uno, para redondear, si tienen alguna idea adicional que nos puedan aportar en base a este programa, ¿qué se les ocurre? Luciano, vamos a seguir el orden que estábamos. ¿O querés que lo alteremos? Sí, yo lo último que quisiera decir, que tiene que ver con algo más general, que es el rol del Estado en términos de regulación. Yo realmente creo que el Estado debe ser facilitador, pero que si el Estado no genera mecanismos eficientes de regulación, siendo el único que puede equilibrar los enormes desequilibrios que genera el capitalismo, es imposible pensar ciudades amigables, porque siempre la balanza en nuestras ciudades a la hora de cualquiera de los temas que involucran nuestra vida cotidiana se va a inclinar hacia los sectores más poderosos. Entonces, me parece que la función de regulación estatal a la hora de intervenir en cada uno de los temas que hacen a las ciudades es una de las claves, y para eso, vuelvo a insistir, tenemos en la provincia de Buenos Aires un instrumento muy virtuoso como es la Ley de Acceso Justo al Hábitat,
para generar mecanismos de intervención y de regulación y de transparencia a la hora de administrar las ciudades, porque una también de las claves es terminar con la corrupción en materia de políticas urbanas. ¿Cómo sería la vivienda adecuada o dónde lo ubicas el tema de la vivienda adecuada? Bueno, hay una idea del programa de Naciones Unidas, el programa Hábitat de Naciones Unidas, sobre todo a partir de la tercera conferencia de Quito del año 2016, que plantean para la nueva agenda urbana que la vivienda debe estar en el centro de esa nueva agenda urbana como una locomotora del crecimiento con inclusión social. Básicamente ahí ubicaría al tema de la vivienda, pero nunca desvinculada de las demás características que hacen a la ciudad como un espacio amigable donde puedan convivir los distintos grupos sociales en procesos de integración, de acumulación de experiencias, de esfuerzos y sobre todo donde se garantice el acceso a bienes y valores fundamentales para el conjunto de los habitantes más allá de sus condiciones de base socioeconómicas, educativas o culturales. Lucas, yo sigo aprovechando que sos un funcionario nacional y que sé que recorres los caminos, entonces hay otras metrópolis en la Argentina. ¿Qué comparás aquellas con el AMBA? Sí, la verdad que la Argentina es muy heterogénea y cada ciudad, cada municipio tiene sus particularidades. Nosotros pensemos que tenemos 24 provincias con sus propias constituciones, con sus propios vínculos hacia los municipios, diferentes grados de coparticipación. Todavía tenemos provincias que no tienen coparticipación municipal. Entonces es realmente muy difícil muchas veces de comparar. Nosotros, uno de los programas que venimos trabajando es el DAMI, un programa con financiamiento del BID, que venimos trabajando con el AMBA, con el área metropolitana de Buenos Aires, justamente con el AMBA Salud, realmente un proyecto muy revolucionario de pensar integralmente a la ciudad con los municipios del área metropolitana y con el servicio de salud como primer ladrillo. Pero también venimos trabajando con otras áreas metropolitanas y tal vez la mejor área metropolitana que funciona en nuestro país es la de Mendoza. Mendoza le dio un propio organismo, tiene el concepto de municipio, los 7 municipios del área metropolitana trabajan articuladamente y ahí también a través del programa nuestro, con financiamiento del BID, hubo una inversión de $10 millones para pensar todo el transporte multimodal, cómo pensamos desde las bicisendas al diferente tipo de cómo se vincula toda esta gran área metropolitana, entendiendo que es un músculo que está en evolución constante y lo que hay que ayudar es en esa planificación, en ese trabajo conjunto, pero hay que generar el ámbito. Otro de los proyectos que tenemos, y en este caso es un proyecto de ley que lamentablemente este año electoral no pudimos presentarlo, es justamente de que los municipios tengan una figura legal para el asociativismo municipal, que eso en las áreas metropolitanas y en el interior de nuestro país nos permitiría hacer más eficiente el uso de muchos recursos y también para poder transferir desde el gobierno nacional programas específicos donde puedan trabajar y vincularse. Creo que estamos en un momento de quiebre donde los municipios y las ciudades están tomando un rol preponderante en nuestro país. La segunda etapa tenemos que ordenar. Hoy, si nosotros hablamos con los propios intendentes, funcionarios provinciales o vecinos y ciudadanos, no tienen claro de quién es la responsabilidad de la salud, la responsabilidad de la educación, de la seguridad, porque la realidad es que provincia a provincia en nuestro país varían esas responsabilidades. Bueno, ese ordenamiento pienso que haría más eficiente el gasto, pero lo más importante es más eficiente esa política pública para dar mejores respuestas a los vecinos y las vecinas. Muy bien, Andrés, me queda una... Vamos a corrernos de la costa porque ya vimos la parte bonita. Vamos a verla. ¿Qué área de Vicente López crees que ustedes tienen un compromiso adicional para volverla más amigable, por así decirlo, al resto de la ciudad? Bueno, estamos trabajando muy fuerte en nuestro plan de gestión de residuos. Muchos pueden pensar que si uno tiene que construir su plan de gestión de residuos para el municipio, uno de las principales fuentes podría ser quienes se ocupan circunstancialmente de la recolección, algunos de los puntos de la cadena, ¿no? Nosotros cuando nos propusimos
trabajar en el área de residuos, fuimos a un punto que nos parecía central, que es aquellos que sacan valor de los residuos. Y nos acercamos a las cooperativas de base social que funcionan en el Reciparque del CEAMSE y conformamos un convenio con ellos para poder enviar todo el material previamente separado por los vecinos en sus casas, obviamente recolectarlo. Lo recolectamos nosotros propiamente por administración y lo trasladamos a estas cooperativas. Hoy Vicente López es un municipio que tiene 100% de su territorio con recolección diferenciada de residuos. Ha presentado su primera parte de plan de gestión integral ante la OPDS, ha logrado la aprobación ahora hace muy poquitos días de su programa básico preliminar, pero lo interesante de todo esto es que fue una virtuosa articulación y sinergia entre el tercer sector, quien fue que trabajó junto con nosotros en la concientización vecino a vecino, con los recuperadores y los cooperativistas, que son quienes sacan valor de esos residuos reciclables que los vecinos juntan en sus casas y les envían. Y por otro lado, el propio vecino en su compromiso de llevar adelante firmemente y fuertemente este programa, y por otro lado los beneficios que se obtienen a partir de esto, ¿no? Un beneficio claro social, que es enviarle material previamente separado. Muchas de esas plantas reciben basura de buena calidad. Nosotros le enviamos todo separado, digamos, aquellos residuos que ellos después finalmente separan por corriente de material. Lo que generan nuestros vecinos tiene un rechazo de menos del 5%. Eso por un lado, que es mandarlo a una cooperativa, es darle trabajo registrado, de calidad, cuidado, con los elementos de seguridad necesarios. Por otro lado, el ahorro que hace el municipio por no pagar el enterramiento de esos residuos que el vecino separa previamente. A eso faltarían algunas cosas que siempre me gusta decir. Mientras se subsidie por igual en la tarifa del CEAMSE o con el coeficiente de coparticipación a todos los municipios, tengan una política de Estado en relación a sus residuos o no lo tengan, realmente los esfuerzos no van a ir en el sentido de que los municipios puedan cumplir con la ley de residuos de la provincia de Buenos Aires, no cumple nadie. Entonces, la única manera es que se premien las políticas de Estado en relación, por ejemplo, a este tema y no obtengan subsidio a aquellos que no tienen ninguna política en este sentido. Así que por ese lado también el ahorro, que lamentablemente también sigue siendo muy barato enterrar una tonelada de basura, y entonces muchas veces cuando uno tiene que decidir presupuestos que siempre son finitos, muchas veces no se avanza en estos temas o son un condicionante para muchos gobiernos municipales. Nosotros, por suerte, tenemos la decisión política y presupuestaria para poder llevar adelante esto, y creo que es algo que está dando muy buenos resultados. Nos hemos fijado a 2 años estar en el 11% de reducción y nos fijamos, bueno, ese objetivo del 35%, que es el objetivo que nos fija OPDS en función del cumplimiento de la ley, que será un objetivo a más largo plazo. Pero ahí hay una política en la cual pudimos articular muchos sectores alrededor de un objetivo muy importante, como es minimizar la cantidad de residuos que van al enterramiento. Tengo una última pregunta, si ya, Andrés, no te voy a abandonar tan fácil. Voy a ocupar el lugar de Florencia. Una de las problemáticas de la movilidad es lo que es la última milla, que se llama, y eso tiene que ver con la cantidad de gente que ingresa a la ciudad de Buenos Aires también, y el tema de movilidad hacia la ciudad. Hubo incluso estudios en los que hemos conocido en algún momento en la Fundación Metropolitana, en la que se planifica
planificaban una especie de estaciones de trasvasamiento, de transferencia, esa era la palabra correcta, que afincaban en Vicente López. ¿Hay algún pensamiento a largo tiempo de que Vicente López pueda prestar ese servicio al AMBA? Habría Vicente López es un municipio 100% urbanizado. Es complejo poder generar estos espacios, por lo menos lo que es la superficie del suelo. Uno podría pensar tal vez otro tipo de soluciones. Nosotros hacia adentro del municipio estamos trabajando en todo lo contrario, o sea, tratar en nuestras centralidades locales de bajar la velocidad del automóvil, tratar de favorecer la circulación en bicicleta y en otros medios que están difundiéndose mucho ahora, como son los monopatines eléctricos. Estamos trabajando fuertemente en un plan de movilidad que tenga que ver con la posibilidad de bajar la incidencia de la circulación interna con el automóvil. Bueno, la política de construcción del Metrobús, ¿no? El Metrobús nuestro, el Metrobús Norte, que ha hecho también la posibilidad de que antes la gente intentaba dejar el auto lo más cerca de la General Paz posible. Bueno, esto hoy se ha corrido, también generando algunas situaciones de fricción en cuanto a la alta necesidad de estacionamiento. Nosotros tenemos 2,4 vehículos por vivienda, lo cual implica un esfuerzo proyectual para ver cómo podemos trabajar en una política que tienda a desalentar el uso del vehículo, ¿no? Claro, exactamente. María, una última pregunta. Los programas de Instituto de Vivienda, ¿tienen a su vez algún tipo de discusión o debate a nivel de otros municipios del AMBA? Estamos empezando a trabajar, sí, con organismos provinciales y con algunos municipios para empezar a compartir experiencias y buenas prácticas y compartir nuestros aprendizajes. En Rosario, por ejemplo, hay buenas experiencias, no es el AMBA, pero sí municipios en los cuales hemos compartido aprendizajes para tratar de, eso justamente, implementar en nuestros lugares lo que ya ha funcionado en otros y lo mismo compartir experiencias también. Una cosa más que me quedé pensando a partir de una cosa que decía Luciano, y es la necesidad también en esto de esta construcción de ciudades amigables en contextos tan dinámicos que van cambiando, es tener siempre la apertura a tratar de ver en el fondo cuál es la necesidad y cuál es el derecho a garantizar. Cuando en los barrios populares, por ejemplo, se habla del tema de la seguridad en la tenencia, claramente hay un derecho ahí y una preocupación de las familias de qué es lo que pasa con su vivienda, si el Estado va a garantizar que no los van a sacar de ahí, si se van de vacaciones, qué es lo que pasa, el poder oponer frente a terceros. Sí, hoy es verdad que también hay mucha discusión si la escritura es el mejor instrumento para garantizar eso. Entonces me parece que, sobre todo en contextos que, como decía Néstor también, el Estado ha estado ausente o ha estado de manera precaria, tenemos que animarnos a hacernos las preguntas de qué es lo que queremos construir, cuál es la necesidad latente y el derecho a garantizar, y que sobre todo es necesario construir caminos nuevos. Se me ocurre el ejemplo también en todo lo que tiene que ver con la regularización de las economías populares o los entramados productivos en estos contextos, que si nosotros tenemos también la discusión interna de si vamos a proponer los caminos ya establecidos, no sé si va a ser exitoso. En general hay mucha experiencia que ha fracasado. Quizás lo que tengamos que hacer es construir distintos caminos partiendo de la realidad existente y de la demanda para poder así construir ciudades que sean amigables y que nos den las mismas oportunidades a todos y a todas. Cuando decís, no sabés si la escritura es hoy en día, ¿qué otras opciones están pensando? Y, por ejemplo, el año pasado el gobierno se sancionó la ley del Registro Nacional de Barrios Populares y a partir de eso también la ANSES hoy está otorgando un certificado de vivienda que lo que hace es, a través de la ANSES, justamente constatar
que esa persona vive en ese lugar. Eso, por supuesto, no es suficiente, es un primer paso. Una discusión que estamos teniendo justamente también con todos los equipos nacionales y quienes han participado en todo lo que fue la conformación de este registro, que se hizo de manera conjunta con el tercer sector y las organizaciones sociales, es cómo construir un piso progresivo, quizás una titulación intermedia, un registro que garantice el acceso a los servicios de manera efectiva, porque en muchos lugares sabemos que no sucede de manera efectiva. Y entonces, digo, no sé si la escrituración en los macizos de las villas, como lo conocemos hoy, es posible. Porque el sistema es muy restrictivo, es muy caro, por ejemplo, es difícil de escalar. Entonces ahí se abre la pregunta, ¿es necesario un instrumento nuevo, local, articulado con el registro de la propiedad? ¿O es necesario cambiar el sistema de escrituración estructural con el que rige la Argentina, que también es restrictivo para muchísimos otros sectores, no solo los populares? A mí me parece que hay un camino por explorar muy interesante. Sí, Luciano, me decía. No, un pequeño aporte, un instrumento nuevo, bastante reciente. En Avellaneda tuvimos la oportunidad de desarrollar un documento que se llama DUAD, Documento Único de Ampliación de Derechos, que está validado en el marco de una ordenanza municipal y a su vez ordenanza dentro del capítulo de integración sociourbana de barrios informales de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, con lo cual tiene todo un andamiaje jurídico de soporte que lo valida, que permite al poseedor de una vivienda en el distrito de Avellaneda poder demostrar esa posesión ante cualquier organismo del Estado, ante empresas prestadoras de servicio e incluso, por ejemplo, AISA lo ha validado para hacer conexiones domiciliarias de los servicios de agua y saneamiento, con lo cual, bueno, un poco... Es una muy buena experiencia, lo hemos hablado con algunos de los equipos de ahí, sí. Intendente, uno dice que la justicia se adapta a los nuevos paradigmas políticos y demás, pero parece que la AFA también, porque Lanús, Argentinos Juniors y Boca, todos ahí arriba. ¿Cómo ve la parte digamos, del deporte como integrador en el municipio? No, bueno, nosotros le dimos una importancia superlativa a eso. En Lanús hay 220 clubes de barrio y arriba de 150 le hemos hecho una fuerte intervención. En 4 años pusimos más de 50 millones de pesos en los clubes, poniéndole solo como condición que contuvieran una cantidad de chicos. Creamos ligas de fútbol que no existían. Llevamos chicos en verano a las colonias. Realmente el deporte, primero como integrador, como digamos, actividad que da posibilidades a todos por igual. De nuevo lo que decía antes, el Estado haciendo lo que tiene que hacer y no andando a los codazos sacando dirigentes de los clubes, dejando que los dirigentes de los clubes cumplan metas y objetivos que le pones cuando justamente le das los recursos. Hemos hecho clubes desde hacerle absolutamente todo el club, techo nuevo, vestuarios nuevos, hasta clubes que les hemos puesto los arcos de fútbol, depende de las necesidades. Pero a todos le pedimos como condición y lo supervisamos que haya una cantidad de chicos con acceso libre a esos espacios. Y después Lanús tiene 4 grandes parques y los hemos desarrollado y mucho. Hoy rebalsan de gente. Lanús lamentablemente tiene pocos espacios verdes. Somos muchos habitantes en pocos kilómetros cuadrados y todo es cemento. Pero en los lugares que hemos podido desarrollar y que estamos consolidando con programas muy ambiciosos, realmente ha logrado que muchísimos chicos hoy participen. Así que le damos mucha importancia y la verdad nos ha ido bien en ese sentido. Como te decía, la liga de fútbol no existía juvenil, los chicos jugaban hasta los 12 años y después ya no quedaban libres, no tenían dónde jugar. Bueno, hemos hecho la liga juvenil y juegan hasta los 18 años, la liga femenina de fútbol, desarrollamos hockey, desarrollamos patín, un acuerdo con el club de rugby de Lanús, también nosotros le mejoramos el club y hoy está integrado a nuestro espacio verde más importante que es el velódromo. Béisbol se juega en Lanús también y nosotros integramos chicos para hacer una escuelita de béisbol. Así que realmente es muy importante porque saca a los chicos de la calle, a los chicos que menos recursos tienen y a los que más recursos tienen un poquito de la tecnología. Bien. Bueno, estamos llegando al final, hemos llegado al final y entonces me está haciendo una señal mi jefe que no sé cuál es. Ah, bueno.
Muchísimas gracias, Intendente, por el esfuerzo de venir. Sé que acaba de tener la reunión con la gobernadora Vidal, así que vino corriendo para aquí. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta, muy ilustrativo, todos los que nos han comentado y muy enriquecedor para este foro. Muchísimas gracias.